El otro tipo de datos primitivos en el que nos vamos a detener son los strings. Los strings son lo que uno entendería habitualmente como texto o cadenas de caracteres. Entonces, todas las palabras que querramos escribir, por ejemplo, bienvenidos a nuestra clase de JavaScript. Esto es un texto. Siempre en JavaScript los textos, las palabras se ponen entre comillas, ¿sí? Pueden ser comillas dobles o comillas simples. Lo que importa es que si usan dobles al principio, usen dobles al final, y lo mismo si usan simples. O sea, siempre la comilla que abre tiene que machear con la que cierra. Entonces, siempre los textos, todo lo que sea texto, va a ir entre comillas y se va a llamar string. Importante. Acá, digamos, hay varias cosas con los strings. Por ejemplo, los espacios, ¿sí? Son un carácter. Si nosotros ponemos comilla, espacio, comilla, esto para computador es un carácter más. O sea, es igual que una H, una O, una L, solo que su dibujito, en este caso, nos muestra un lugar vacío. Pero esto tiene un código y es un carácter más, igual que las letras. Entonces, esto sería un string vacío, que abre y cierra, que no tiene nada. Esto sería un string que contiene un carácter de espacio vacío. Bien, es muy importante diferenciar, por ejemplo, un string de un número en el sentido de que si yo pongo un 5, esto es un texto que dice 5. Ven que de hecho la consola nos ayuda y nos lo pone en rojo. Mientras que un número 5, esto es, ven que está en azul, esto es efectivamente un número con el que podríamos operar. Entonces, si yo pongo una operación, trato de hacer operaciones dentro de un string, va a fallar o va a funcionar de una manera que no nos vamos a esperar, que de hecho ahora vamos a dar un ejemplo en un minutito. Entonces, por ejemplo, si yo dijera 5 más 5, esto no es una operación, ¿sí? Esto es un texto que dice 5 más 5, pero es un texto. ¿Por qué? Porque está entre strings, entre comillas. Entonces, esto, ven que JavaScript dice, ok, estás escribiendo un texto que dice 5 más 5. Podría estar usándolo en una explicación, por ejemplo. Entonces, hay que distinguir bien, cuando haya strings va a ser un texto, cuando no haya strings y haya números nada más, es una operación matemática que se va a ejecutar. Bien, los strings también se pueden sumar o lo que se llama concatenar. El término correcto es concatenar. Si yo digo, por ejemplo, hola más otro string como más estás, lo que hacemos, lo que hace JavaScript en realidad es sumar, dice, ok, acá tengo un texto, acá un texto, acá un texto, con el operador de suma, y en este caso lo puede aplicar y lo interpreta como tengo que unir estos textos, tengo que concatenarlos. Y lo que hace es los pega. Ahora, ¿qué pasa? Como los espacios son un carácter en JavaScript, y acá no le pusimos ningún espacio, los pega todos juntitos. Acá hay un truquito que les paso que es en la consola, si apretan la flecha para arriba, vuelve al comando anterior. Y así, si van yendo hacia arriba, les va mostrando los últimos comandos que tiraron. Esto les puede ahorrar tiempo muchas veces, en caso, por ejemplo, acá en vez de tener que reescribir todo, apreté para arriba y lo hace en un segundo. Entonces lo que puedo ir haciendo acá, por ejemplo, es básicamente agregarle espacios, ¿sí? Le digo, hola, acá le podría agregar espacio acá. Entonces lo que estoy diciendo es concatename el string hola, que solo dice hola, con el espacio, con el string que tiene un espacio y como, más el string que tiene un espacio y estás. Entonces ahí sí nos queda hola, ¿cómo estás? Y acá es importante notar que podemos, por ejemplo, concatenar solamente espacios, que de hecho esto en algunos casos lo vamos a hacer en ciertas aplicaciones, resulta útil. Por ejemplo, también podría decir, en este caso tal vez parece que no tiene sentido, pero podría decir concatename el string hola con el string espacio vacío, con el string como, con el string espacio vacío, con el string estás. Entonces ahí básicamente, como dijimos, el carácter, el espacio vacío es un carácter más. Entonces podemos utilizarlo e implementarlo también. Esto les va a servir más adelante cuando hagan algunas aplicaciones, incluso durante este curso. Van a haber ciertos momentos donde van a querer
agregar espacios vacíos para separar valores o textos. Bien, entonces, yendo ahí, podemos ver un caso más con los strings, que es, ¿qué pasa si yo sumo un string? Por ejemplo, si yo hiciera el string 5 y le sumo un número. Bueno, lo que pasa, acá la consola me está tirando el spoiler, pasa lo que se llama la coerción de datos, ¿sí? JavaScript es un lenguaje muy flexible. De hecho, una de las críticas que tiene, que por un lado es una crítica, por otro puede ser una fortaleza según cierta situación o según cómo se lo mire, una de digamos, las características que tiene es que, a diferencia de otros lenguajes que son muy rígidos, que te dicen, ok, esta variable va a tener cierto tipo de datos y esto va a ser siempre así, y esto no se va a poder modificar y demás, lo cual evita un montón de errores, porque si uno se confunde o un programa devuelve un valor que no debería haber devuelto, digamos, deja de funcionar y el programador claramente ve que hay algo que arreglar. En JavaScript el lenguaje se toma muchas licencias. Entonces, por ejemplo, hace cosas como esta. Dice, ok, vos me estás pidiendo que sume un texto y un número, pero yo no puedo sumar un texto y un número. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que decido hacer, digamos, por cómo está armado de base, es en estas situaciones forzar a uno de los datos al otro. Entonces lo que dice es, básicamente yo sé que el 2 lo puedo transformar en un texto, 2. Entonces lo que hace es, básicamente lo transforma en un string y los une. Y ahora sí lo puedo operar porque tiene un string 5, un string 2 y sabe que los tiene que concatenar. Bien, acá dicen, y bueno, ¿por qué no transforma el string en un número? Bueno, básicamente porque está codeado así y creo que la explicación tal vez más razonable podría ser que un string podría contener otras cosas que lo llevarían a no poder operar. Por ejemplo, si yo tuviera así, esto, si yo lo transformara en número, no lo podría transformar en número. De hecho, la mayoría de las veces los strings van a ser caracteres que no se pueden traducir a un valor numérico, mientras que los números sí se pueden traducir a un texto. Entonces, por eso es que prioriza traducir los números a strings. Esto obviamente, por ejemplo, si yo hiciera un ejemplo que podemos hacer acá, tal vez ahora puede que no lo vean claramente, pero después esto va a tener sentido, porque si yo, por ejemplo, digo, yo pusiera tengo más 18 más años, acá siempre los espacios, ¿qué pasa? Acá ven que lo que hace es concatena el string tengo con el string 18, convierte esto a texto, la lógica sería así, y ahí los une. Por ejemplo, yo acá en el medio, eventualmente, podría, y de hecho van a tener un proyecto, a una función o algo que les devuelva un número, ¿sí? Que le pregunte, por ejemplo, al usuario qué edad tiene y que lo reemplace acá por la edad que dijo el usuario. Entonces, hay muchos casos donde van a recibir números y los van a integrar con strings, por eso es importante ver o tener presente que JavaScript hace estas coerciones de datos que se llama, que coerción es como transformar con fuerza o aplicar una fuerza, fuerza esto a un string. Entonces eso es algo interesante. Bien, y por último, y esto es muy importante, siempre que escriban strings o que quieran escribir textos en JavaScript, siempre usen las comillas simples o dobles. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen hola, esto no es un texto. Sin comillas no es un texto. Esto es una variable, que es algo que vamos a ver ahora en breve, pero básicamente si lo escriben así y no crearon la variable previamente, les va a tirar un error. Entonces, siempre que usen textos, siempre que usen, o sea, strings, siempre con comillas, simples o dobles. Si no ponen comillas, va a ser una variable y les va a tirar un error a menos que la hayan definido. Y la variable igual funciona para otra cosa. Entonces, refuerzo, siempre los strings con comillas.